Hernández, asambleísta de Alianza País, nos acompaña, el expresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo califica usted, en cambio, la marcha de ayer de organizaciones sociales e indígenas en oposición al gobierno? Creo que el día de ayer lo que pudo vivir el Ecuador es ver básicamente distintas manifestaciones en torno a un día que siempre ha sido político, como es la celebración precisamente del Día Internacional de la Mujer. Desde las mujeres de 1886 o lo que luego fue la lucha de las mujeres sufragistas en Norteamérica, en el Ecuador y en el mundo, o lo que en la década de los 80 reconstituyó el movimiento de mujeres en torno a las modificaciones del Código Civil, del Código Penal, y luego todo 20, 30 años de lucha por lograr la equidad, siempre han sido días y manifestaciones políticas. Por tanto, creo que ayer lo que se pudo evidenciar es esa presencia significativa y además de esto, en el caso de aquí de Quito, también un gran número de organizaciones sociales que, a pesar de los límites y a pesar de todos los retos que aún restan, reconocen que han existido cambios fundamentales y en esos cambios fundamentalmente también se ha beneficiado la situación de las mujeres. Dentro de esos cambios, ¿no le llama a usted la atención que lo que dicen reclamar en estas manifestaciones los grupos sociales o indígenas son temas como la ley de aguas o la reforma agraria o la criminalización de la protesta social o la explotación de los recursos naturales, que son los mismos temas de bandera de lucha que ha tenido Pachacuti, la CONAIE, el movimiento indígena, con otros gobiernos, lucha que usted apoyaba cuando estaba en Pachacuti, que estamos viendo imágenes en septiembre del 2003, y era exactamente los mismos temas parecidos? Mire, creo que hay un tema que es básico y fundamental señalar. Hay cambios trascendentales que se han realizado en estos últimos años en el país. Creo que el poner la situación como si se tratase este gobierno de los anteriores, esto precisamente no ayuda a un debate serio. ¿Qué es lo que dice la población ecuatoriana cuando reconoce, por ejemplo, un 80% de apoyo y de credibilidad de este gobierno? Que muchas de las conquistas, pero muchas de las conquistas por las que hemos luchado durante años, durante décadas, se están cumpliendo. Más allá de que, como vuelvo a señalar, pueden quedar retos importantes respecto al tema de agua, respecto al tema de tierras, pero también no se puede desconocer cambios significativos en el manejo soberano de los recursos, que no solo implica una retórica, implica que ahora más recursos se queden aquí en el Ecuador para atender las necesidades básicas. Cambios fundamentales en las condiciones y en la calidad de vida de la gente. Inversión pública que ahora se ha triplicado, se ha cuadriplicado en muchos casos en temas de educación, de salud. Cambios trascendentes en lo que significa políticas públicas para atender a los sectores que históricamente han sido excluidos. Estos cambios, asambleístas, ¿a qué cree usted entonces que responde esta especie de decepción del movimiento indígena con el gobierno? Que lo hemos visto y usted lo ha vivido en gobiernos pasados, que quizás se dio más rápido. En este tiempo la decepción o el distanciamiento surge años después o un tiempo después, pero si hay una inversión importante, si sí se están dando estos cambios fundamentales, entonces, ¿a qué cree que se debe esta reacción? Mire, creo que obviamente en esto hay también intereses y planteamientos políticos, y creo que aquí hay un elemento fundamental que no se ha tocado. Cuando hay cuestionamientos, precisamente, por ejemplo, a la explotación minera, o cuando hay cuestionamientos a las actividades extractivas, creo que no se está discutiendo un tema de fondo. Y el tema de fondo es, básicamente, de dónde logramos los recursos que permitan el desarrollo de este país. Todas las demandas que se plantean por parte del propio sector indígena son demandas que requieren recursos. Esos recursos, y creo que esta es la discusión que deberíamos tener, una discusión que va más allá a veces de la retórica política, que va más allá de los pronunciamientos que en época preelectoral también son comprensibles, respecto de dónde vamos a sacar los recursos. Si requerimos más inversión para educación y salud, porque hay que decir que venimos también de 20, 30 años en los que prácticamente desapareció el Estado, desapareció su actividad, por ejemplo, en áreas fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, la cohesión social. Entonces, eso requiere de recursos. Por lo tanto, el Ecuador como país, ¿de dónde va a obtener los recursos? Creo que eso amerita una discusión que pueda permitirnos ver en el marco de mantener y de sostener la naturaleza, en el marco de preservar sus recursos. Claras también, asambleísta, y sí ha habido una discusión sobre eso. El gobierno, de hecho, ha dicho que en los planes de prospección
y exploración se ha hecho lo que respecta a la consulta, a la socialización con las propias comunidades en donde se dará la explotación minera para conocer de hecho por qué ellos consideran no beneficioso para el país una explotación a gran escala y quienes al contrario dicen que es necesario esa explotación responsable para poder generar recursos en el país. Pero más allá de lo que motiva estas protestas, lo que vemos son cuadros similares a lo que se ha visto también en algunos otros años. Lo distinto es que ahora quienes van encabezando estas marchas son, por un lado, los que en un principio estaban con el presidente Correa y ahora ya no están, como lo vimos leer a Alberto Acosta, a Betty Amores, a Gustavo Lorrea, o quienes estaban con el gobierno, o quienes o dirigentes indígenas a los que ahora critican, pero que antes fueron aliados con el gobierno. ¿No le llama la atención a usted esa diferencia? Mire, creo que hay un tema central aquí, que es el que le he señalado. Creo que nos corresponde tener una discusión que no solo es retórica, sino que fundamentalmente tiene que ser práctica en el sentido de poder encontrar los recursos que nos permitan sostener los derechos que están consagrados en la propia Constitución. Creo que ese es el elemento fundamental. Creo que hay que discutir el tema de propuestas. Solo eso podrá evidenciar si es que efectivamente hay un interés de poder aportar en lo que debe hacer este proceso de revolución ciudadana o básicamente lo que existe es una posición electoral e incluso yo diría, y no generalizo, de parte de algunos sectores también hay claros intereses desestabilizadores. Sobre otro tema y que es importante y aprovecho la oportunidad para que usted nos acompañe aquí en Contacto Directo, es que hace algunos días sobre un aspecto que tiene que tratar la comisión que usted integra en la Asamblea, Hermel Flores, el presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, denunció irregularidades en el sistema de contratación pública y lo que él sostiene es que de mantenerse la discrecionalidad en la ley, la corrupción continuará. Escuchemos algo de lo que dijo para poder conversar. Lamentablemente la comisión que está tratando este tema en la Asamblea Nacional todavía no logra identificar con claridad cuáles son los elementos que permiten esa discrecionalidad en la contratación pública. Yo he sacado del portal de este último viernes, por ejemplo, en el municipio de Chone se va a contratar esta obra que se refiere a la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado. Por ejemplo, aquí se señala entre los parámetros para valoración la metodología y cronograma del proyecto. Esto tiene una valoración de 10 puntos. Es algo totalmente discrecional, es decir, los funcionarios que van a calificar esto pueden poner 1, pueden poner 4, pueden poner 5, poner 10. ¿Qué atención le están dando en la Comisión de Gobiernos Autónomos, que es la que usted preside, a este caso? Hay un tema que tiene que obviamente discutirse, el tema que nos plantea Hermel Flores sobre la metodología y cronograma, que esto debería únicamente ser objeto de un checklist, de ver si consta o no y no una puntuación. Creo que es un tema que podría analizarse. Hay que mirar que cuando hablamos de la ley de contratación pública y del sistema de contratación pública estamos hablando más o menos de 20 modalidades de contratación, 10 que son las comunes que podríamos decir y otras también que están en régimen especial. Por lo tanto, y creo que ese es el análisis que debemos realizar, es si básicamente se puede establecer esto para todas las modalidades de contrato. Es decir, habrá que pensar si en todos los contratos no debe tener una puntuación la metodología y el cronograma. Más allá de que esto, por ejemplo, también ahora se está planteando que sea el INCOP, ahora CERCOP, el que pueda tener la posibilidad de establecer una metodología y esa metodología por mandato de la ley tiene que ser obligatoria para todo tipo de contratos. Lo que dice el señor Flores es que lo que se busca es precisamente evitar ese marco de discreción que normalmente se da en la selección, en la contratación, en los concursos. Un ejemplo de eso, y no refiriéndome a estos, por ejemplo, en los últimos concursos de la Corte Nacional de Justicia, que en teoría fue en un 90% muy técnico, pero que el último 10% terminó siendo bastante subjetivo en una entrevista oral que terminaban calificando 3 personas, decidiendo este sí, este no, a este 3 puntos, a este 2 puntos. Ese marco de subjetividad es precisamente lo que permite la discreción, que lo mismo se podría dar en estos contratos cuando alguien tendrá que definir pues a su gusto o no subjetivamente más puntos en ciertos casos. En este caso, en la reforma que estamos realizando, en el artículo que ahora está denominado como 21A, se establece cuál es la información relevante que se debe establecer para todas las modalidades de contratación. Pero adicionalmente también se señala que el INCOP o CERCOP, que se denomina, que es la denominación ahora, tendrá la obligación de establecer qué otras
requisitos obligatorios para cada uno de los contratos existe, de tal manera que se busca eliminar al máximo la discrecionalidad. Mire que esta es una ley nueva y cuando uno ve qué es lo que se hace ahora a través de contratación pública, también puede constatar que existe avances significativos. Más de 152.000 procesos se realizaron el año anterior a través de este mecanismo y más de 10.000 millones de dólares ahora se hacen. La diferencia a través de es cuando sí se cumplen estos mecanismos y cuando se busca la manera de poder evitarlos. Por ejemplo, uno de los problemas que destacaba Hermel Flores es qué pasa cuando, por ejemplo, se declara un proyecto en emergencia y por ende ya no necesita cumplir todos los procesos en la licitación, etcétera, y se agrava la cosa por esto. Escuchemos. Las contrataciones de régimen especial. En esto permite que la discrecionalidad para contratar de toda actividad que la autoridad, en este caso el Ministerio del Ramo, llegue a considerar como estratégico. Aquí la cantidad de dinero que se contrata es extremadamente grande. Creo que la agilidad no puede contrarrestar a la transparencia. La transparencia es hacer una contratación pública donde las empresas y los oferentes tengan la oportunidad de competir libremente y no ser asignados directamente. ¿Ustedes están de acuerdo en que hay que reformar ese numeral que permite declarar en estratégico un proyecto para que valiéndose de ello puedan contratar discrecionalmente? Es que eso no dice la ley. Esto es lo importante de señalar. Creo que aquí hay una imprecisión en lo que se está señalando. Y esto además estamos también mejorando la redacción en la actual reforma. Es que se podría interpretar así, ese es el problema. No, si uno lee con atención, no dice, cuando se habla del artículo 2, literal 9, dice claramente para quiénes son estas excepciones. ¿De qué trata el artículo 2 para poder entendernos mejor? El artículo 2 trata las excepciones para la aplicación de esta ley y básicamente del régimen especial. Y a lo que se refiere el presidente de la Cámara de la Construcción es básicamente algunas posibilidades de contratación que van por régimen especial. Por ejemplo, las que se presentan entre distintas instituciones del sector público o las que se presentan entre empresas públicas del Ecuador con empresas públicas de otros países. Y el numeral 9 específicamente se refiere básicamente a las sociedades mercantiles, a las instituciones financieras y bancarias que puede tener el Estado. A eso se refiere. La declaratoria, esto es importante señalar, de sectores estratégicos ahora ya no lo hace ningún ministro. Ahora la declaración de cuáles son sectores estratégicos constan claramente expresadas en la Constitución. Por lo tanto, no es posible que ningún ministro, no es posible que ningún alcalde, ningún prefecto, todos aquellos que ocupan esta ley, declaren sector estratégico a algo sin que eso conste en la Constitución. De tal manera que esto hay una falta de precisión en lo que se está señalando. No es posible esto. Y lo que nosotros estamos ahora precisamente perfeccionando es cómo logramos que exista mayor transparencia, que existan mecanismos de control y sobre todo garantizar no solo la transparencia, sino también el interés dentro público. de la transparencia decían, por ejemplo, ¿por qué no se puede subir al portal los informes completos de las comisiones técnicas, que es la instancia en la que se podrían manipular los resultados de contratación? Es decir, saber exactamente qué fue lo que pasó y quien estaba participando sepa por qué sí, por qué no lo cogieron. No, ahora el proceso es público. En la reforma que nosotros estamos señalando se incluye claramente cuál es la información relevante y al mismo tiempo se queda también establecido una posibilidad de que los distintos participantes puedan establecer preguntas y respuestas en el marco de ese proceso de contratación. Pero no se sube el informe completo de la comisión técnica, que es una de las solicitudes. ¿A usted le parece que eso sí podría ser? Digamos, todos estos elementos que puedan aportar a desarrollar la ley, podemos efectivamente analizarlos. ¿Qué es lo que pasa y cuál es nuestro principal objetivo? ¿Cómo logramos mayor transparencia? ¿Cómo logramos mayor eficacia? ¿Cómo incluimos la economía popular y solidaria? Un elemento que se reclama bastante es cómo logramos también que el INCOP pueda establecer un mecanismo de alertas para cuando se observan que hay procesos que tienen alguna dificultad, el INCOP le observe a esa autoridad contratante y le diga: cuidado, ahí puede haber dificultades. Por lo tanto, la máxima autoridad de la entidad contratante puede suspender hasta por 7 días ese proceso. Porque la limitación que tiene ahora es que el INCOP puede advertir y decir que ahí hay observaciones, un tema preocupante, que es lo que ha pasado, pero de ahí allá no puede sancionar ni tomar otras medidas. Son temas que se estarán discutiendo en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.